Bienvenido al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por el gran poder de las nuevas de la resurrección de Cristo Jesús, de nueva vida. Bendícenos con los testigos de su resurrección para que su fe también sea nuestro. En nombre de Cristo oro. Amén. Unos días antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el Domingo de Ramos, la semana antes de su resurrección, Jesús levantó a Lázaro de la muerte. Muchos anticipaban que el Mesías iba a comenzar su reinado. Pero Jesús entró encima del asno, como es profetizado en Zacarías 9:9, y declaró que un grano tenía que caer en la tierra y morir para llevar mucho fruto, como dice Juan 12:24. Ellos no podían entender que Jesús decía que Él tenía que ser levantado de la tierra para atraer a todos a sí mismo, como dice en el versículo 32. La cruz estaba en medio de la promesa, siendo hecha y cumplida. Muchas veces en nuestra vida, Cristo tiene cosas que tienen que ser hechas entre el momento que nos da la promesa y cuando se cumplan. La Semana Santa fue uno de estos momentos en las vidas de los discípulos. Judas quería esforzar la mano de Cristo en declararse rey, y no fue el momento. Jesús no lo hizo, Judas perdió esperanzas y se quitó la vida en ver su error. Pedro, por cierto, pensaba que Jesús, Él que es el Cristo, Hijo de Dios vivo, dicho por su propia boca, tenía que tomar el reinado y lo iba a defender con la espada. Pues también fue un error. Y por no estar bien fundado y convertido en este momento, negó al Señor 3 veces. La esperanza no estaba firme. Jesús varias veces les había dicho que resucitaría, que tenía que morir. Pero en el presente es difícil ver por los momentos de la oscuridad. La luz de la esperanza no es suficiente brillante para ver la salida y la victoria. Por ejemplo, Moisés salía con el pueblo de Egipto y al llegar al Mar Rojo no veía salida. Pero este aparente muro de agua llegó a ser la tumba del problema. Tenía que mantener fe en la esperanza. En el tiempo de Cristo, los discípulos sabían de los 3 días, pero no podían creer en medio del dolor y sufrimiento. En Lucas 24, 2 de los discípulos caminaban a la ciudad de Emaús, en la presencia del Señor, hablando con Él, estando ellos tristes. Cleofas, uno por nombre, le dijo al Señor de las varias mujeres que fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo, sino ángeles diciendo que Él vive, y unos discípulos también que no hallaron nada. En ellos debían haber tenido esperanza que se iba a cumplir la profecía de Cristo, pero no. Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, versículo 25. Eso es el mensaje de Semana Santa, en oír la palabra de Dios, a tener fe y esperanza, aunque un mar nos separe de la tierra prometida. Jesús estaba en el camino con ellos en sus dudas. Así estará con nosotros. Él les explicó a ellos las profecías. Quedó un rato con ellos en la mesa y tomó pan y lo bendijo y les dio a ellos. Ahí le reconocieron y sus ojos fueron abiertos, como dice el versículo 31. Mas él desapareció de la vista. Cuando nosotros reconocemos la mano de Dios en nuestras vidas, hacemos lo que hicieron ellos. Los 2 discípulos regresaron a Jerusalén para estar con los 11 apóstoles y otros discípulos y les testificó. Esto debemos hacer siempre: edificar a los demás con los testimonios del Cristo resucitado en nuestras vidas. Versículo 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Como con Moisés, Cristo aún estaba con ellos quitando las redes de los carros de Faraón y quitándoles a los enemigos del camino. Jesús estaba con ellos también, igual como a nosotros. Así, el domingo de resurrección había muchos testigos de la resurrección, además de los 11 apóstoles y los 2 discípulos que iban al camino, que lo vieron de noche este primer día. Juan 20, 11 al 17 nos dice: Jesús aparece primero a María Magdalena y ella le reconoció cuando él le dijo: María.
Luego en Mateo 28, 8 a 10, agrega que después, yendo por el camino, este grupo de las mujeres de la tumba vieron a Jesús. Y él les dijo, salve. Y ellos acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. A este punto ya los 11 apóstoles, menos Tomás, varias mujeres, con los 2 discípulos, ya lo vieron. Aún según Lucas 24, versículos 42 y 43. Lo vieron comer un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos el primer día de su resurrección. Ya hay más de 15 testigos. Leemos en Mateo 28, versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, con otros seguramente, como los ángeles y Jesús les había ordenado a las mujeres. Como Galilea no es tan cerca, y Jesús estuvo con los 2 discípulos el primer día y con los 11 apóstoles, y ellos en la noche del primer día, todos fueron después a Galilea. Entonces cuando llegaron a cumplir esta misión, vemos lo que dice Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Tantos testimonios, pero algunos dudaban. De tener muchos testigos no hace la diferencia para el corazón de cada persona. Cada persona como tú y yo tenemos que tener nuestra propia experiencia y sentir la presencia de Cristo para nuestros entendimientos. Cada persona tiene que tener su día y hora de abrirse el corazón. Ten paciencia con tus amigos, los familiares. Oren por ellos. Sabemos que a los 8 días después de la resurrección, Tomás tuvo su momento. No pudo creer a las mujeres y a los 11 que lo habían visto y tocado y visto comer pan. Pero Jesús, teniendo compasión por uno, como Jesús te tenía para ti y para mí. Apareció Jesús tras las puertas cerradas a los 8 días, para que no haya duda que fue un milagro. Jesús dijo, paz a vosotros. Y luego, según Juan 20, 27, dijo a Tomás por nombre, pensando en su necesidad y falta de testimonio, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. No pasemos estos detalles. Jesús le dice a Tomás que ponga su dedo en la mano, porque la herida es más pequeña. Si hubiera cicatriz, sí sería solamente un dedo, pero para tocar la de su costado, donde hubo la lanza, la herida es grande y necesitaba toda la mano. Así Jesús le dijo, toma tu mano en el costado. Entonces Tomás vio y creyó. Ahora nosotros, viendo todo esto, nube de testigos, seamos creyentes y prediquemos lo que Jesús se les mandó a ellos, que vayan al fin del mundo y a predicar y invitar a la gente a seguir al Cristo, a arrepentirse y bautizarse. Pero como muchos aún no creen estos testigos, Jesús hizo aún más. Sabiendo que Jesús es el Hijo y Señor Hijo de Dios y Señor de toda la casa de Israel. Y ellos estaban esparcidos en este momento con las profecías de David y otros sabían del Mesías y su reinado. Entonces, para que ellos también tuvieran testimonio de primera mano, como todos los demás ocupaban, Jesús fue a ellos. En el registro de los nefitas, en 3 Nefit 4:64, vemos que poco después de la ascensión de Cristo a los cielos, verdaderamente Él se manifestó a ellos, mostrándoles su cuerpo y ministrándoles. Dice 3 Nefit 5:14, y aconteció que el Señor les habló diciendo, levantaos y venid a mí, para que metáis la mano en mi costado y tentáis la señal de los clavos en mis manos y en mis pies, que sepáis que yo soy el Dios de Israel, el Dios de toda la tierra, y he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que la muchedumbre fue, y lo hicieron uno por uno. Y sigue diciendo en el versículo 17, clamaron a una, diciendo, Hosanna, bendito sea el nombre del Dios Altísimo. Y se echaron a los pies de Jesús y lo adoraron. Estuvo allí, les enseñó el sermón del monte, les dio la Santa Cena, sanó a los enfermos y bendijo a sus niñitos
Rodeados por fuego del cielo y ángeles, Jesús ordenó a 12 discípulos de guiarles y enseñarles. Y luego dice 3 Nefi 8:27, y eran en número de como de 2,500 almas, y se componían de hombres, mujeres y niños. Un testimonio fuertísimo de otras ovejas en otro redil. Todos son de la casa de Israel. Hermanos de Jacob, profetizado en Miqueas capítulo 5, versículos 7 y 8. No solamente el testimonio de Jerusalén en la Biblia, sino que también las Américas en el registro de los nefitas. Y este evento seguramente sucedió después de la noche de Jerusalén, el primer día. Jesús no está claramente en la historia en la Biblia por una semana, desde el primer día hasta el octavo día. En este lapso, no solamente Él va a la gente nefita, escrito en el registro de los nefitas que acabamos de leer, sino también Él visitó a otros nativos más al norte de las Américas, escrito en los registros sagrados que acaban de ser compartidos desde octubre del año pasado. Por ejemplo, en el libro de Joshua, tiene este testimonio de la gente del norte de los grandes lagos. Dice, y sucedió en el año 34, después del nacimiento de Yeshua, que viajó a la tierra de la confluencia de las grandes aguas, es decir, Michimaquinac, que es la gran tortuga que yace sobre el abismo. Y la isla se elevaba ante él como caparazón de tortuga, que acantilados de piedra blanca y bosques como corona. La gente de aquel lugar, siendo de los Anishinaabe, Odawa, Ojibwe y Potawatomi, salieron en sus canoas de corteza de abedul, porque habían oído hablar de un hombre cuyas palabras ardían como el sol al amanecer. 28 dice, el Padre le habló diciendo, tu camino está trazado, irás desde la gran tortuga hasta los montes lejanos, y allí sellarás el pacto entre el pueblo. Yeshua inclinó su cabeza y respondió, hágase tu voluntad, oh Padre de todas las aguas y de toda la luz. Y así comenzó el viaje de Yeshua a través de las tierras y las aguas de los pueblos, desde Michimanacac hasta los montes de la tortuga en el lejano oeste. En esta historia escrita, también Jesús ordenó a 12 discípulos de enseñarles. Ya tenemos 3, y falta otro, no solamente en estos registros, sino también en el libro de otro pueblo que se llama el Nemenha, en su texto, siendo un remanente del pueblo de los nefitas. Yeshua también les visitó, llamado por ellos el gran pacificador. Él sanó a sus enfermos, y de igual manera como las otras 3 veces escritas, ordenó 12 discípulos para enseñar al pueblo. Hoy ya hemos visto 4 libros de diferentes pueblos con el mismo testimonio, la Biblia, el registro de los nefitas, el libro de Joshua y el de los Lemenha, cada uno con el mismo evangelio. Y hay muchos más que están por ser revelados. La gente nativa tiene conocimiento de Cristo, para que nosotros también tengamos certeza hoy día que Jesús, que está en los cielos hoy, es el Señor, que murió por tus pecados, resucitó de los muertos, y estará con nosotros para un milenio en la tierra si lo sigamos. Ahora nosotros estamos en situaciones similares. En esta Semana Santa, escucharemos estos testigos, seguiremos sus palabras, que las nuevas de salvación por la muerte y la resurrección de Cristo sean ciertas y concretas en tus almas. Búscale y síguele, porque Él vive. Pero estos son los testigos para que tengamos ánimo de ser como las mujeres, de ser como los 11, de dar sus vidas, de seguirle fiel. Esta Semana Santa, cuando celebramos el día de resurrección, tenga el mismo sentir de los 4 libros que hemos visto. Jesús vive. Acéptalo en tu vida hoy porque es el Señor. Dios le bendiga. Amén.